Evangelio del 11 de enero 2014 del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos, acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: Nadie puede apropiarse nada, si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, el Bautista dando testimonio. El testigo fiel. Aquel hombre de quien dijo Jesús: no ha nacido hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, porque es humilde y ha sido enviado con una misión específica. Vemos el contexto, un contexto fácil para que cualquiera de nosotros cayera en la soberbia. El Bautista aparentemente estaba antes que Jesús. Sus propios discípulos le dicen: aquel con el que tú estabas en el otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora resulta que está bautizando. ¿Qué esperaban estos discípulos de Juan? Quizá que Juan se molestase humanamente, que fuera a reclamar y le dijera: hombre, yo estoy aquí antes que tú, ¿por qué vienes a hacer lo mismo? Y se quedan con un palmo de narices. Primero contesta: nadie puede apropiarse nada, si no se le ha sido dado del cielo. Juan no comienza a bautizar por mutuo propio, es decir, porque él mismo crea que es bueno bautizar, sino es enviado. Juan es enviado por Dios a bautizar, a predicar el arrepentimiento. Y él reconoce en el Cristo. Más aún lo va a decir: ustedes mismos son testigos que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Y vuelve a decir: él, este que está bautizando, este Cordero de Dios, él es el Mesías. Y lo dice de una forma tan hermosa. En una boda, el que tiene la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y le oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Bautista, en este caso, es el amigo del novio. En realidad, podríamos decir, extrapolando, que todos nosotros somos la novia. Aún los hombres, porque nuestro Dios se desposa con nuestras almas. Dios se ha desposado con nuestra carne al hacerse hombre y espera presentarse a sí mismo a su esposa, que es la Iglesia, inmaculada y sin mancha. Para eso ya ha ofrecido tres cosas: su sacrificio en la cruz, su sangre en la cruz, su resurrección gloriosa, y sigue su propia persona y el Espíritu Santo. Eso es lo que hace que la Iglesia sea santa. Tú y yo, que somos bautizados y parte de la Iglesia, aún siendo pecadores, por la pertenencia a la Iglesia y por el sacrificio infinito de méritos del Señor, somos también santos. Y lo dice el Bautista de una manera tan hermosa. El amigo del novio se alegra mucho de oír su voz.
así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que Él crezca y que yo venga menos. Lo dice Juan el Bautista, pero también tenemos que decir nosotros. Es necesario que el Señor crezca en tu vida, en mi vida, en el día con día, para poder decir con San Pablo, vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Sí, Cristo es el que debe de vivir en nosotros, particularmente ahora que estamos todavía en el tiempo de la Navidad, que podemos contemplar cómo el Cristo, cómo la segunda persona divina, el Verbo eterno, se encarna en el vientre purísimo de la Virgen, para convertirse en un hombre que viene a salvarnos, que viene a enseñarnos el camino de la obediencia y del amor, el camino de la vida y la salud, que viene a ser Dios con nosotros, pero que también quiere seguir renaciendo, seguir encarnándose en tu vida y en la mía, cada día, cada instante, cuando nosotros demos testimonio del amor de Dios. Eso es precisamente el decir, conviene que Él crezca, que mi vida se llene de Cristo y de mis maldades, de aquellas cosas que no son buenas, que salen de mi persona, que esas disminuyan, para que la relación, la amistad con Dios, mi amistad, tu amistad con el Señor, vaya creciendo, porque tú y yo vayamos creciendo por la gracia de Dios en santidad. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Entendámoslo bien, hermanos. Ese es precisamente el destino nuestro. Hacernos hijos en el Hijo. Que también nuestro Padre se alegre con nosotros diciendo, este es mi Hijo muy amado. Que Dios nos lo conceda, hermanos. Pero empecemos nosotros rogándolo, pidiéndolo, esforzándonos cada día. Dios les bendiga.